paciente con diabetes tipo 1 debe recibir estatinas? O sea, es importante también tener presente que por más de que el paciente con diabetes tipo 1 fue clasificado durante años como un paciente de no tan alto riesgo como el paciente con diabetes tipo 2 por la asociación con otras comorbilidades, hoy sabemos que justamente la hipoglucemia es un factor de riesgo al cual están sometidos en forma crónica. Entonces, tienen un daño arterial, los pacientes con diabetes tipo 1, tienen también un riesgo cardiovascular muy elevado que tenemos que sí o sí tener en cuenta. Entonces, acá estamos viendo las normas del American Heart del año 2013, que son las que siguen todavía vigentes en la actualidad, en donde se queda bien establecido que el paciente que tiene que sí o sí estar con estatinas es aquel paciente con diabetes que tenga entre 40 y 75 años, valorando en los mayores de 75 años si están muy polimedicados y entonces ahí decidir en forma individual. Y en el paciente menor de 40 años no es que no debe recibir estatinas, sino que debe recibir estatinas cuando tiene un factor de riesgo asociado. O sea, que qué paciente verdaderamente no debe recibir estatinas. Son muy bajos la proporción de pacientes que deberían no recibir un tratamiento hipolipemiante. Y el año pasado, la Guía Europea de Diabetes justamente estadificó dentro del estadio, digamos los estadios y la clasificación de riesgo, ellos dejaron muy claro esto, que es que no existe el paciente de bajo riesgo en diabetes tipo 1. El paciente arranca de riesgo moderado la clasificación, luego alto riesgo y luego muy alto riesgo. Y podemos ver acá que el paciente de riesgo moderado sería un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes tipo 1 menor de 35 años, y que no tiene otro factor de riesgo asociado y que ya un paciente es considerado de alto riesgo cuando tiene más de 35 años o tiene más de 10 años de duración de la enfermedad o tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular. Y es de muy alto riesgo aquel paciente que solamente tenga, por ejemplo, albuminuria positiva, o sea, el paciente que tiene daño de órgano blanco de cualquier tipo, ya sea retinopatía, enfermedad renal en cualquiera de sus versiones, o sea, albuminuria o disminución del clearance, y lo mismo con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y también es considerado de muy alto riesgo el paciente que tiene ateromatosis subclínica, que deberíamos también pedirla y pensarla, ¿sí? O sea que hace años que tendríamos que dejar de pensar ya que el paciente de riesgo moderado es un paciente que verdaderamente tiene un tiempo corto en estar en ese estadio y enseguida avanza a alto riesgo. Y tenemos también que saber que la causa más frecuente de mortalidad en los pacientes con diabetes tipo 1, a medida que van pasando los años, obviamente si el paciente, la mortalidad ocurre en los primeros 10 años de diagnóstico, no tiene que ver con la mortalidad cardiovascular, muy probablemente tiene que ver con las complicaciones agudas, la cetoacidosis o la hipoglucemia. Ahora, a medida que este paciente van pasando los años, después de 10, 20 años de diabetes, la mortalidad también es de causa cardiovascular. Así que tenemos que también hacer un tratamiento intensivo del resto de los factores de riesgo. ¿Y qué insulina prescribimos? Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que tenemos todas las personas una secreción basal de insulina, o sea, la que nos cubre el periodo interprandial entre las comidas, y una secreción de insulina, tipo como si fuera un bolo de insulina, normalmente ocurre cada vez que la persona va a alimentarse, come algo, y sobre todo si esto contiene algún hidrato de carbono.